Al ritmo de la vida. Yo creo que una cosa de esas que hay que tener conciencia de cómo puede repercutir a futuro, ¿no? A ver, yo obviamente, como toda persona de cierta edad, digamos, que tiene ya unos cuantos años de la militancia social y política, bueno, unos machucones tiene varios en su haber y por lo tanto hay cosas que las puede vivir sin necesariamente traducirla al enojo o al cerrar la cabeza y tratar de devolver golpe por golpe, ¿no? Sino que más bien se da cuenta que está ante algo importante y tiene que pensar con cuidado y con frialdad. Pero el martes pasado, martes 30 de noviembre, en la Junta Departamental de Rocha, ocurrió algo muy grave. Muy grave sobre todo, hay una componente personal, obvia, de desconsideración, pero hay una componente institucional, que es la que a mí más me preocupa y es la que creo que no hay clara conciencia de que cuando se camina en esa dirección es realmente muy peligroso. Aquí voy a hacer un pequeño raconto de los... Primero voy a explicar un dato porque si no, no se entiende. Ahí está. Yo apuesto a su metodología, profesor. Yo soy edil suplente en la Junta Departamental de Rocha, soy edil suplente por la lista 1001, y nosotros tenemos una costumbre, digamos, que bueno, cada cual tiene la suya, de que bueno, la banca lo ocupa en un tema uno, en otro tema otro, la mayor parte del tiempo lo ocupa uno, pero digamos, tratamos de tomarlo como lo que es, un espacio de representación de un sector de la opinión pública y no una silla que tiene un nombre grabado a fuego, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en la sesión pasada, en principio, justamente a mí me tocaba participar e intervenir en una parte. Como edil. Como edil, y en otra parte sería la banca a uno de mis compañeros. Naturalmente, en la parte en la que estaba yo, mis compañeros estaban cerca de la banca y viceversa. Cuando le tocó a mi compañero, yo también estaba cerca. Por lo tanto, digamos, uno presenció, ya sea desde la banca o desde sentadito en una silla, el desarrollo de prácticamente toda la sesión. Me retiré cuando faltaba muy poco para que terminara. Y en esa sesión ocurrió lo que a mí me parece que es preocupante. Ese mismo martes 30, en las últimas horas de la mañana, 10:30, 11 aproximadamente, horas más, horas menos, el intendente departamental de Rocha anunció en conferencia de prensa que iba a remitir a la Junta Departamental un nuevo proyecto de fideicomiso. Y enfatizó lo de nuevo proyecto de fideicomiso. Gonzalo, antes de seguir, ¿qué es un proyecto de fideicomiso? El fideicomiso básicamente es uno contrae deuda, pero en lugar para hacer obra, por ejemplo, hay distintos tipos de fideicomiso. Un fideicomiso de obra, que es lo que estamos hablando, uno contrae deuda para realizar una obra. La diferencia con un préstamo, o sea, uno puede tomar un préstamo bancario y con ese préstamo bancario, desde la propia intendencia, desarrollar la obra, ¿verdad? Y pide el préstamo porque si bien las finanzas de la intendencia pueden generar los recursos necesarios para solventar la obra al cabo de determinado periodo,
para hacer las obras ahora, ya, y largar las licitaciones y hacer las contrataciones o las inversiones y los gastos que corresponden, se necesita tener la plata ahora, ya. Entonces se hace un préstamo que esté dentro de las posibilidades de endeudamiento de la Intendencia, y la Intendencia desarrolla la obra. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que a veces se usa es justamente el fideicomiso de obra. En el fideicomiso de obra aparece un segundo jugador, que es el fiduciario, que es un organismo o empresa que él asume la responsabilidad de la ejecución de la obra. Es decir, básicamente, visto desde la Intendencia se endeuda. Puede ser más o menos conveniente desde el punto de vista financiero un fideicomiso que un préstamo. Eso es un tema que da para varias miradas. Lo que es claro, digamos, que la Intendencia transfiere la responsabilidad de la gestión del proyecto, que el proyecto tiene que ser bien específico, ¿no? Digamos, el proyecto tiene que ser tal obra, con tales características, ¿no? Se la transfiere el fiduciario. Entonces, por lo tanto, la Intendencia, digamos, de alguna manera, para decirlo claro, se saca de las manos, o de su mochila, digamos, el trabajo de tener que controlar, ejecutar la obra, realizar todos los procesos, etcétera, etcétera. Eso es básicamente un fideicomiso. Ahí está. Y la diferencia con un préstamo. ¿Está claro? Es importante aclarar esos términos porque se usan mucho y no todo el mundo los conoce, ¿no? Bueno, por eso es endeudarse al igual que un préstamo, pero a diferencia de un préstamo, el que queda con la responsabilidad de proyectos que tienen que estar claramente definidos. Es lo que se llama el fiduciario, que es otro organismo, empresa, ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Y lo que se controla, obviamente, es el cumplimiento, ¿no?, en tiempo y forma de la realización correcta de las obras dentro de los parámetros de costo, de tiempo, etcétera, que fueron establecidos cuando se estableció el fideicomiso. Está claro. Volvamos al anuncio del intendente. El intendente anuncia un nuevo fideicomiso, y sobre eso voy a volver dentro de 3 minutos, a 10:30, 11 de la mañana. A mí me llegó a 3:30 de la tarde aproximadamente por WhatsApp un archivo PDF de quizás unas 15, 16 páginas, pero que era más bien tipo folleto, o sea, impreso con letras muy grandes, en colores, muy bonito, con fotos, muy bien diseñado, con tamaños de letra muy grandes. Por lo tanto, si bien eran 15, 18 páginas, en realidad era información bastante somera, describiendo las características de este fideicomiso. Cuando llegamos a la sesión, como arrancaba yo en la sesión, cuando me siento en la banca, el propio presidente de la Junta Departamental nos entregó a cada uno de los ediles una copia en papel de lo mismo que me había llegado por WhatsApp, o sea, del folleto. ¿Por qué hablo del folleto? Porque un fideicomiso, que implica especificar un proyecto de obra, y en este caso son varias obras, normalmente, bueno, es todo un expediente que tiene un montón de información sobre las características de esas obras, las estimaciones de los costos, detalles técnicos, de procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es tener el folleto que te hace la síntesis, que está bueno porque sirve para tener una visión global medio rápida, pero otra cosa es tener acceso al documento propiamente, al expediente propiamente, que va a dar lugar a el fideicomiso. Son dos cosas muy diferentes. Y si uno tiene que votar un fideicomiso, lo lógico es que tenga acceso a la lectura y el mínimo análisis del documento madre. Ese folleto, insisto, que está muy bien hecho, es un buen resumen, es también un buen elemento promocional, porque es algo, insisto, es muy lindo de verlo, pero no es el documento que tiene que estudiar antes de levantar la mano
un legislador departamental. Está claro, está claro. Cuando bueno, avanza la reunión, recorriendo distintos temas, casi inmediatamente a que cedo la banca a mi compañero, que se le di titular, se plantea el tema del fideicomiso y se plantea desde el oficialismo pasar a votación el fideicomiso. ¿De una? A lo cual, de una. Sin nada, sin argumentar, sin exponer, sin nada. Hay una votación nominal, es decir, que cada edil tenga que expresar uno por uno su voto. Nosotros naturalmente dijimos, un momento, pero nos enteramos de una conferencia de prensa a las 11, algunos lo tuvimos en la tarde, pero a ver, hay una cosa que hay que entender, ¿no? El edil no es full time. El edil no es digo, yo no quiero menospreciar el trabajo de un parlamentario, diputado o senador, pero el diputado o senador normalmente se dedica full time a su tarea. El edil no puede ser full time. El edil se dedica a otra cosa, trabaja en otra cosa. Entonces, si te llega a las 3 de la tarde, yo qué sé, yo lo pude leer, pero si hubiera estado en clase, si en vez de ser un martes hubiera sido un jueves, por decir cualquier cosa, bueno, un viernes, perdón, no lo hubiera podido leer, porque a esa hora hubiera estado en clase, ¿no? Y no puedo estar leyendo en clase cuando tengo que estar hablando con los estudiantes, es obvio, ¿no? Entonces no todo el mundo lo pudo leer eso que llegó a las 3 de la tarde. Y además, lo que llegó aún a las 7 en papel a la Junta, insisto, es un folleto, no es el documento. En ese momento la bancada Frente Amplista pidió un cuarto intermedio de 15 minutos. ¿Cuál es el monto del fideicomiso? Ahora voy a dar todos los detalles. Dale. Pidió un cuarto intermedio de 15 minutos para poder conversar entre nosotros ante esa situación totalmente insólita. Se votó negativamente. Un pedido de cuarto intermedio. Me cuesta recordar en cualquier órgano deliberativo, ya no poder legislativo, en cualquier órgano deliberativo, consejos universitarios, yo qué sé, en cualquier órgano deliberativo que yo haya sido parte o público, que un pedido de cuarto intermedio se rechace más en un tema importante. Sí, casi como que es destino, ¿no? Mediando, el presidente de la Junta propuso a la bancada oficialista que se votara un cuarto intermedio por 10 minutos. Yo aclaro que ediles titulares del Frente Amplio en Rocha tiene 14. 10 minutos a mí me da 43 segundos por edil para hablar, ¿no? O sea, si cada edil titular, habíamos varios suplentes además, ¿no? Y nosotros tenemos la costumbre de discutir entre todos, digamos, ¿no? Pero si solamente cada edil titular daba su opinión, tenía que 43 segundos para hacerlo, ¿no? Porque es lo que da 10 minutos. Bien. Se votó el corte intermedio por 10 minutos con 22 votos favorables en 31 integrantes del cuerpo. Quiere decir que aún un cuarto intermedio por 10 minutos hubo 9 ediles oficialistas que no lo votaron. 9 que no querían dar 10 minutos para que la bancada del partido con mayor votación por lejos en el departamento de Rocha, el partido más grande de Rocha es el Frente Amplio. Hay un gobierno que no es del Frente Amplio porque se formó la coalición multicolor y tuvo un triunfo exiguo, pero triunfo que nadie cuestiona, pero hay que recordar que lo que está del otro lado es el partido político más grande del departamento. A ese colectivo, que representa casi la mitad de los rochenses, no se le quería dar 10 minutos para poder ver qué hacer. Pero bueno, salió aprobado no por unanimidad, como es lo lógico, habitual y de buenas costumbres en cualquier ámbito deliberativo, pero bueno, esos 10 minutos tratamos de ver qué hacer. ¿Cuál era el argumento? Bueno, cuando volvimos, obviamente lo que pedimos es, por favor, que se postergara hasta la semana siguiente
o que eventualmente se dejaran pasar 48 o 72 horas y se convocara a una sesión extraordinaria, de manera de poder tener acceso a la documentación, mirarla y poder votar razonablemente. Se nos contestó negativamente, aduciendo que a principios de año y durante 2 meses se estuvo discutiendo otro fideicomiso que finalmente en mayo no salió aprobado y que por lo tanto ahora era cuestión de votar y punto. Ese era el argumento de la bancada oficialista. Ahora fíjese, ahora vamos a tener los detalles. Las palabras clave de acá son otro y nuevo. A principios de año, más precisamente por abril, principios de abril, el intendente departamental de Rocha presentó una propuesta de fideicomiso que tenía muchos agujeros por muchos lados. En primer lugar, era una propuesta por un monto de $20 millones, pero con un plan de repago, o sea, con un endeudamiento a 20 años. Eso equivale a 4 periodos gubernamentales. Sí. 4 intendencias. Eso tiene 2 efectos inmediatos. Un primer efecto inmediato es que para poder celebrar ese fideicomiso requiere la mayoría especial de 2/3 en la Junta Departamental. O sea, 21 votos al menos sobre 31 que integran el cuerpo. ¿Por qué? Porque endeudar más allá del periodo gubernamental en curso requiere esa mayoría especial. El gobierno tiene asegurados, sin entrar en mayores detalles, el gobierno tiene asegurados 17 votos en la Junta Departamental. El Frente Amplio tiene 14 de ellos. Por lo tanto, el gobierno precisaba al menos 4 votos del Frente Amplio para poder hacer aprobar ese proyecto de fideicomiso. ¿Por qué? Por el hecho de que endeudaba por 4 administraciones al departamento de Rocha. El segundo efecto inmediato es que naturalmente al ser un proceso de repago extendido, el monto efectivo que se termina invirtiendo o gastando es bastante mayor. O sea, si uno tiene una deuda por $20 millones, que la paga en un año, obviamente por efecto de intereses y qué sé yo, va a terminar pagando, no sé, voy a decir un número arbitrario, no estoy diciendo ningún número calculado, 21, capaz. Ahora, si es a 20 años, va a terminar pagando 32. Está ¿No? claro. ¿Me explico? Sí. Otro punto importantísimo, bueno, eso como punto de partida. Segundo punto, el fiduciario era una empresa totalmente privada, propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero cuando a veces se decía que el fiduciario era la Corporación Nacional para el Desarrollo, no es correcto. Era una empresa totalmente privada, propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que puede operar con menos posibilidades de contralor de las que puede tener el Estado sobre la propia Corporación Nacional para el Desarrollo. Ese punto va acompañado de que las obras en algunos casos tampoco iban quedando muy claras. De hecho, mientras se discutía el fideicomiso iban apareciendo las obras y como que, bueno, fue medio, no fue lo más organizado y ordenada la presentación, claramente. Pero además hay que tener en cuenta una historia particular del departamento de Rocha. Obviamente todo el Uruguay explotó en el año 2001, pero cuando asume el Frente Amplio la Intendencia en el año 2005, en la caja, la Intendencia estaba en cesación de pago, en la caja de la Intendencia había creo que 32 pesos, si mal no recuerdo, o 47 pesos, una cosa así, y la Intendencia de Rocha estaba endeudada por $40 millones. Durante 15 años de administración Frente Amplista se logró ordenar la casa, pagar los salarios a los trabajadores municipales no se le estaban pagando, pagar los salarios y pagarlos en fecha, ir pagando las deudas atrasadas con los
trabajadores, ir pagando las distintas deudas acumuladas y a la vez ir haciendo obra. Y todo eso se logró con mucho esfuerzo durante 15 años, y yo no digo que este haya sido Xanadu o el reino de Oz. Seguramente hubo errores, hubo problemas, hubo cosas que se podrían haber hecho mejor, pero el hecho importante es que, bueno, 40 millones de deuda, 40 millones de dólares de deuda para un departamento como Rocha no es pagada. Costó 15 años levantar ese muerto. Por lo tanto, cuando a un rochense se le está planteando, cuando acaba de pasar por todo ese proceso, endeudarse para los 20 años que vienen por un monto que puede pasar los 30 millones de dólares, digamos como que uno dice, caramba. Esta película ya la vi. Y uno tiene la sensación de déjà vu. Entonces, ¿por qué mejor no hacer obras por montos quizás más realistas, a partir del propio presupuesto departamental, etcétera, etcétera? Esa discusión sobre ese fideicomiso, que generó muchas presiones sobre los ediles frente amplistas, porque obviamente se decía que ese fideicomiso iba a ser un shock de obras en el departamento, y por lo tanto un shock de empleo, y se planteaba poco menos que si uno no votaba el fideicomiso, entonces estaba negando el empleo a los rochenses que lo precisan. Fue una discusión difícil, fue una discusión dura, pero el Frente Amplio, analizando las distintas debilidades que tenía esa presentación, resolvió unánimemente no acompañar. Los 14 votos del Frente Amplio fueron en contra, y por lo tanto ese proyecto de fideicomiso no prosperó. Ese proyecto de fideicomiso, en mayo, en una fecha que por razones familiares es imposible que yo olvide, no viene al caso cuáles, fue votado negativamente por no tener la mayoría requerida, insisto, que implicaba que al menos 4 ediles frente amplistas lo votaran y ninguno lo votó. Este martes lo que se presentó fue otro proyecto de fideicomiso, que sinceramente, mirando el folleto y hablando entre nosotros, en principio parecía bastante razonable acompañarlo, porque era, en primer lugar, un monto de $8.600.000, un monto sensiblemente menor, pero a pagar en 4 años. Es decir, dentro del propio periodo de gobierno. Eso automáticamente genera dos cosas. Una, que el gobierno ya no requiere mayorías especiales para aprobar el fideicomiso. Requiere mayoría simple. Y como el gobierno tiene 17 ediles de los 31, la mayoría simple la tiene asegurada. Por lo tanto, el fideicomiso iba a salir. No, eso no estaba en duda. El propio gobierno ya tiene los votos. Otro efecto automático que tiene es que si el gobierno honra su palabra y cumple con lo que tiene que cumplir, bueno, cuando deja la administración, termina el periodo, la deuda quedó cancelada. Por lo tanto, el que recibe la intendencia recibe las obras que se realizaron, pero no recibe deuda. Y eso obviamente es un elemento muy importante. El fiduciario esta vez sí era la Corporación Nacional para el Desarrollo. La deuda se contraía en unidades indexadas, que en general suele ser lo más razonable para endeudarse por su relativa estabilidad. El conjunto de obras estaba claramente especificado. Es decir, no estaban los detalles de los proyectos de obra, pero qué obras se iban a hacer, en dónde, de qué manera, eso sí estaba claro ahora en el folleto. Y muchas de esas obras habían sido proyectadas durante las administraciones Frente Amplistas, o habían sido parte del programa de gobierno del Frente Amplio, o habían sido parte, nos consta, del trabajo de la comunidad y el pedido de la comunidad de manera insistente, por lo cual, no digo todas, porque todas no, pero buena parte de esas obras nos parecían razonables y convenientes hacerla. Por lo tanto, a priori uno decía, bueno, esto parece razonable, esto se puede votar. Pero naturalmente, uno tiene que tener acceso a la documentación, porque uno va a levantar la mano por $8.600.000, que no son de uno, es de la ciudadanía. Uno no puede levantar mano de yeso
porque le mostraron un folleto donde no está la documentación correspondiente. Y no se puede invocar de que no tienen que mostrártelo porque te mostraron no sé cuántos meses atrás la documentación de otro proyecto totalmente distinto, con otro monto, otro plan de financiamiento, otro fiduciario y otras obras. O sea, porque estabas enamorado de la hermana mayor, cásate con la hermana menor, ¿no? Sí. Ese es más o menos el argumento. Bueno, el tema que nosotros manifestamos, que teníamos a priori, si se nos dejaba revisar la documentación, teníamos a priori buena disposición para votar y que surgiera con votación unánime. Que incluso alcanzaba, con citar una sesión extraordinaria 48 horas después, pero por lo menos tener 48 horas para poder acceder al expediente y mirarlo. A la información. Para poder ver de qué estábamos hablando y si todos los números coincidían y si era tal cual lo que decía ahí o no. No se permitió, se pasó a votar. Por lo tanto, fuimos colocados, los ediles frentamplistas, en la situación de o votar una suerte de cheque en blanco por $8.600.000, que el día de mañana, si algo sale mal, uno se hace responsable de haber votado sin información, o votar negativamente, algo que uno tiene la sospecha que quizás revisando un poco y eventualmente haciendo alguna sugerencia o alguna corrección se podría votar y porque podrían ser obras beneficiosas, o bien tener que retirarse de sala. Bueno, hubo quien se retiró de sala, hubo una mayoría que votó negativamente y hubo una minoría que votó afirmativamente por sentirse especialmente involucrado en la elaboración de un par de esas obras de alto impacto en una población del departamento. Este relato, que puede parecer episódico, revela algo, que es el absoluto descuido por lo institucional. Es decir, es inverosímil que se le haga votar algo a alguien que significa invertir $8.600.000 de los fondos públicos, un poco más, digamos, obviamente por los intereses, sin haber tenido la oportunidad de leer la documentación. Y diciéndole con un argumento casi de tribuna, de que ustedes son simplemente palo en la rueda, lo único que van a hacer es poner palo en la rueda y no sé qué, no sé cuánto, y ya vieron la documentación del otro fideicomiso, sí, del otro fideicomiso. Con una discusión de nivel tribunero, donde además, si uno lo ata con la negativa a dar cuarto intermedio por 15 minutos, y los 9 votos contrarios a dar un cuarto intermedio por 10 minutos, uno llega a la conclusión de que esto no fue un error. Esto fue una decisión política. Esto se quiso hacer. O sea, hay un verticalazo. Y hay un destrato. Hay un destrato y ustedes no importan. El destrato y el ustedes no importan no se dio como consecuencia de la necesidad de aprobar el fideicomiso, porque se iba a aprobar igual 48 horas después o una semana después, y posiblemente por unanimidad. Y eventualmente, si nosotros hubiéramos empezado a poner peros, ahí sí se forzaba la votación y con los 17 votos del gobierno lo sacaban. O sea, el resultado del gobierno lo tenía asegurado y podía quedar con el mérito de haber logrado una unanimidad respecto al tema. Entonces no fue que para lograr aprobar ese fideicomiso quisieron demostrar ustedes no nos importan y les pasamos por arriba. No, en realidad lo que se trataba era de demostrar que ustedes no nos importan y les pasamos por arriba. Y para eso se aprovechó la circunstancia de un fideicomiso para el cual tenían los votos asegurados y por lo tanto no precisaban tener los más mínimos buenos modales y buenos usos legislativos hacia los ediles de la oposición, que representan, insisto, al partido político más grande del departamento de Rocha, por la sencilla razón de que a diferencia del fideicomiso anterior, no precisaban pedirle nada. Ese es un camino de dinamitar las instituciones. Lo que no hay que hacer, seguro, desde el Frente Amplio, lo que no se puede hacer es
quedarse enojado, embroncado y esperando la oportunidad para cobrar la factura, porque ahí se transforma la lucha democrática o la lucha política o el debate democrático en lucha en el fango. Sí, sí. O sea, acá es cuando hay que estar más frío que nunca y cuando hay que levantar la mira, ¿no? Pero lo que ocurrió, para mí, no tiene antecedentes, por lo menos que yo haya visto, con todo el contexto que acabo de describir. Y para mí es una inmensa señal de parte del gobierno departamental, de la coalición multicolor, por más que los ediles permanentemente hablan del gobierno del Partido Nacional. Por ahí Cabildo Abierto está reclamando que no le han dado los cargos de confianza que les corresponden por su cuota electoral. No sé, parece que no está muy claro todavía quién realmente es el que gobierna, porque a veces es multicolor, a veces queda en blanco nomás. Pero en todo caso, lo que claramente se transmitió es una señal que tiene consecuencias muy embromadas desde el punto de vista institucional. Usted, que es casi la mitad, no nos importa lo que tenga para decir, no nos importa, no nos interesa, si se quiere calentar, caliéntese, problema suyo. Acá nosotros estamos en el gobierno, nosotros hacemos y se terminó. Y eso me parece que no está aislado de conductas que uno ve a nivel nacional. Me parece que esta vez Rocha fue la metáfora del Uruguay en el que estamos viviendo. En eso estaba pensando, Gonzalo. Creo que sí, porque, a ver, sumemos, ¿no? ¿Cuántas propuestas se le hizo llegar al gobierno para colaborar, para enfrentar la crisis social desatada por la crisis sanitaria? ¿A cuántas de ellas el gobierno dio, vamos a decirlo como hablamos todos, cero pelota por lo menos? No, ninguna. Ni al Frente Amplio, ni al PCNT, ni al Intersocial, no le dio bola a nadie. Cuando se denuncian desidia y desapego y se confunde el Ministerio de Economía y Finanzas en supuestas auditorías, ¿no? Yo todavía no conozco ningún auditor que me haya explicado en términos de auditoría qué es la desidia o el desapego, ¿no? Y conozco unos cuantos auditores, pero bueno, cuando se confunde el Ministerio de Economía y Finanzas con una novela de Corín Tellado y se habla de desidia y desapego, en lugar de hablar de constataciones de irregularidades o de hallazgos de procedimientos inadecuados en procesos de auditoría, bueno, uno empieza a decir, caramba, ¿para dónde estamos yendo? Cuando el presidente de la OPP atestigua en contra del Uruguay, interviene como testigo en contra del Uruguay en un juicio internacional de alto costo, me refiero a Isaac Alfi, obviamente. Cuando el ministro de Turismo, Cardoso, es objeto de un cuestionamiento por parte de un correligionario de su propio partido que le niega a firmarle una orden de compra, un paquete publicitario y llega a la negativa al punto de renunciar al cargo por no querer ser parte de algo que considera objetable y hay que investigar. El ministro que se debía investigar forma parte de la investigadora. Y se ponen a investigar también sobre, qué sé yo, o cuando el ministro Bartol ponía el grito en el cielo porque en el Mides el café estaba vencido. O la autointerpelación. O la autointerpelación, o cuando la fórmula mágica y genial para ajustar los combustibles se deja de aplicar durante varios meses al hilo, aduciendo ganancias excepcionales de ANCAP, cuando en realidad cualquiera con los dedos de frente se da cuenta que es para evitar la calentura que produce el aumento de los combustibles en un gobierno que prometió que los iba a bajar, y porque tiene miedo de que eso le genere a nivel electoral hacia el referéndum una respuesta negativa por parte de la población. Pero
Pero además, cuando no se dice que si ANCAP está aliviada, es porque UTE, a raíz de la interconexión con Brasil y todo el proceso de reconversión que se dio durante los gobiernos previos, está exportando energía eléctrica y por lo tanto eso está generando un flujo de ingresos que de alguna manera está ayudando a contener el costo de los combustibles. Cuando uno ve, digamos, que prácticamente todos los meses, o a veces ni siquiera meses, hay un funcionario de alto rango que deja el cargo porque se mandó alguna macana grande como una casa. Cuando uno ve que está prácticamente en toda su columna vertebral ocupado por cuadros de cabildo abierto, y cuando se reclama, como dije, que se cumpla con la cuota que nos toca, uno dice, claro, seguro que están eligiendo para cada cargo el más apto, ¿no? Bueno, acá en el departamento de Rocha tuvimos un director de turismo declarando que el que va al Cabo Polonio y come, seguro vuelve con una diarrea. El intendente, para disculparlo, dijo que habla espantoso pero trabaja bien. No me acordaba. En matemática a uno le enseñan siempre el principio dual, que es dar vuelta a la pregunta. Es una cosa que en matemática se te fija en la cabeza como reflejo. Entonces, una pregunta que a mí me quedó de esas declaraciones del intendente es: si el que habla espantoso trabaja bien, el que habla bien, ¿cómo trabaja? Porque hay algunos que hablan bien. Sí. ¿Cómo trabajarán? Cuando todo procedimiento que tenga que ver con el Estado es permanentemente minado ya no de suspicacias, de serias dudas en los distintos niveles de la esfera gubernamental. Cuando se intenta hacer campaña en todas las elecciones sociales y generar listas afines al gobierno, y Sindicato Médico, Universidad de la República, Codicen, BPS, por lo menos en trabajadores activos y pasivos, eso no prospera y son las listas identificadas con el campo popular las que triunfan, pero permanentemente se trata de avanzar. Cuando la conmistión con los medios hegemónicos llega al punto tal, del titular del Observador del lunes pasado, al otro día de las elecciones con del BPS, el titular del Observador era: la lista de Un Solo Uruguay gana en el orden de empleadores, punto. Pequeño detalle, en trabajadores activos y en trabajadores pasivos ganó el equipo de representación de los trabajadores y ONASPO. Eso aparentemente... Usted se fija en el detalle, Pereira. Eso aparentemente no forma parte de la información objetiva que este prestigioso medio transmite. Y bueno, cuando tantos ejemplos de lupa sobre la manchita y absoluto silencio y cobertura mediática nula sobre la gruesa mancha de petróleo se desgranan día a día, uno dice, bueno, esto estamos viviendo realmente en un proceso de decaimiento institucional, donde a esta altura parecería que vale prácticamente todo. Parecería que ya a esta altura vale prácticamente todo. Y a un gobierno de izquierda que hubiera hecho la centésima parte, tendría en estos momentos denuncias en todos los organismos internacionales habidos y por haber. Sin dudas. Pero en todos los organismos internacionales habidos y por haber. Entonces, uno dice, caramba, el Uruguay está caminando a pasos agigantados hacia las sombras, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión de la Junta tal, del Ministerio tal, de la Intendencia tal, de la empresa pública tal. Esto es algo generalizado. Y que forma parte de una política en la cual, bueno, ahora somos nosotros los que tenemos la rienda y se terminó. Y al que le gusta, y al que no también. Con declaraciones altisonantes, con declaraciones
a menudo provocadoras y con realidades que están bastante lejos de esas declaraciones, donde uno sigue esperando que aparezca la demostración de que realmente estaban preparados, salvo que se aclare que en realidad para lo que estaban preparados no era para hacer un buen uso del gobierno, sino que estaban preparados para otra cosa, que ahí eso puede ser, porque en todo caso lo que sí queda muy claro es quién durante estos años que hemos estado viviendo desde el 1 de marzo del año pasado, qué bolsillos son los que están más llenos que nunca y cuáles son los bolsillos que se van esmirriando y en algunos casos, lamentablemente, vaciando. Entonces, estos embates autoritarios, estos embates de no fijarse en los límites institucionales, estos embates de no tomar en cuenta lo que opina el otro, de ningunear al otro, pero al hacerlo ningunear las instituciones. Bueno, la ley de urgente consideración de por sí, mandarle a un parlamento una ley de urgente consideración inicialmente con 502 artículos. Eso es decir, me frego en el parlamento, me importa trepito. Digo, discúlpeme, pero esa es la lectura política que tienen. Tomen, ahí tienen. Entonces, bueno, cuando pasan todas estas cosas, insisto, lo que uno tiene la sensación es que Uruguay camina en una dirección muy sombría, muy jodida. Obviamente que acá no hay nada perdido, no hay destinos inevitables. En el medio estamos todos los seres humanos que pacíficamente y tranquilamente, y tratando justamente en momentos complicados de mantener la cabeza fría, podamos interponer otra manera de ver las cosas y tenemos por delante una oportunidad para expresarlo muy claramente, que es el referéndum, votando que sí. Pero me ha llegado a resultar extremadamente preocupante. Sobre todo, ¿sabes por qué, Jorge? Porque, y esto los amigos y amigas que viven en el interior lo saben bien, en el interior hay mucho código de comarca, ¿no? O sea, el otro puede estar en tus antípodas políticas, pero lo conoces y te conoce. Te lo vas a cruzar. En algún momento o tú vas a necesitar de él o él va a necesitar de ti. Es muy difícil que en comunidades pequeñas la gente pueda decir, bueno, pongo la raya acá y los que no están de este lado son todos enemigos, despreciables y enemigos. No es así. Tarde o temprano uno va a precisar a alguien que está del otro lado. Entonces, cuando se da en comunidades pequeñas esa especie de ensañamiento por decir, usted no importa, usted no nos interesa, usted no hable, usted vote o cállese, o váyase, con los códigos de comarca, que son los que caracterizan a casi todos los departamentos del interior, salvo los 3 o 4 Canelones, Maldonado, Colonia, que tienen mayor densidad poblacional, son realmente sorprendentes. Querido Son Gonzalo, realmente sorprendentes. Se nos terminó el tiempo, te mando un fuerte abrazo y la seguimos el domingo con las pequeñas cosas. El domingo iremos a pequeñas y consultadas cosas.